El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo Andrés Velázquez. Muy buenas tardes, a la 1 de la tarde de este miércoles 7 de julio de 2019. Saludamos a toda nuestra audiencia desde los estudios de Radio Caracas Radio, donde tendremos en vivo y en directo el programa Andrés Velázquez Contigo. Les habla Luis Trincado y me acompañan en la cabina la compañera Andrea Tavares, exconcejal del municipio Libertador, guerrera, luchadora, miembro del Frente Amplio de Mujeres de Venezuela, y de un grupo de concejales, de exconcejales, mujeres todas, que se han reagrupado en la defensa de la ciudad de Caracas, que en este momento de angustia generalizada de la ciudadanía, pues evidentemente hay temas que no hay que abandonar, como es el hecho a tener una vida decente, independientemente de que sabemos que quienes nos gobiernan son indecentes. Me acompaña también el diputado Arnoldo Benítez, el batallador permanente que no descansa nunca, incansable Arnoldo, que tiene varios frentes de lucha y todos los atiende con el mismo entusiasmo y con la misma dignidad y honestidad. De verdad que es un ejemplo a seguir y que demuestra que no es un problema generacional la resolución de los problemas de Venezuela, sino que todos, cada uno de nosotros puede aportar mucho por este país, independientemente de la edad, de la condición, de la religión, del sexo y de cualquiera de las características que como seres humanos tenemos. El día de hoy este programa llega a ustedes gracias a Jaime Nestares, quien está en la dirección general de la estación, a Wilitza Arcaya en la gerencia de producción, en la producción a la compañera Caterín Manzano, que hace un excelente trabajo, junto a César González, el dueño de los controles de esta emisora, que yo denomino la casa que vence al silencio, que a pesar de todas las trabas y de todos los obstáculos y toda la persecución de este régimen oprobioso, pues busca la manera de sobrevivir, de salir al aire y de ofrecerle a la ciudadanía no solamente información, sino también opinión y el derecho a participar. Saludamos, entre otros participantes, a quienes componen el chat de la página rcr.tv, donde a través de la cual puedes vernos. Saludamos a todos los miembros de ese chat que son oyentes críticos de toda nuestra programación y que aportan muchísimo para que podamos ser cada día mejores. Andrea, buenos días. Vamos a atacar contigo la primera parte del programa. Hoy informo que Andrés Velázquez no va a poder estar con nosotros ni en el programa ni vía telefónica, ya que se encuentra en una zona donde no hay cobertura de ningún tipo, que es además un área cada vez más amplia en Venezuela. Es decir, estamos ya en condiciones muy similares a la de Burkina Faso u otros países donde la jungla se impone. Pero digamos que en Venezuela es la desidia de quienes asumen el control del poder la que ha originado que estemos en una situación de aislamiento casi mayor. Andrea, tenías dos temas que querías comentar y yo creo que es importante que le demos play de una vez. Tiene que ver, entre otras cosas, con este caso terrible que afortunadamente yo creo que tuvo mucho que ver, entre otras cosas, por supuesto, que el informe Bachelet, pero también la presión de las redes sociales en cuanto a exigir la liberación de Karen,
la muchacha clarinetista de la Sinfónica de Miranda, que no solamente la detuvieron por haber puesto en un hilo de Twitter sencillamente que no le habían contratado porque en una oportunidad firmó contra el gobierno, una muchacha muy joven, pero tuvieron el tupé, además de que había, a pesar de que había boleta de excarcelación, la dirigieron nada menos que al INAF, que es un sitio macabro de muy mala recordación de muchas detenidas políticas, que es el penal de mujeres de Los Teques. La soltaron ayer, pero tú tenías varios comentarios que hacernos al respecto. Hola Luis, Arnoldo, bueno, un saludo a todos los seguidores del programa Andrés Velázquez Contigo, a toda nuestra audiencia. Y bueno, efectivamente, el tema de Karen, no quería dejar de mencionarlo. Bueno, por supuesto que nos alegramos mucho que haya podido salir de ese recinto, pero sabemos que su pesadilla no ha terminado. Primero, porque nunca debió haber estado ahí. Eso es lo primero. O sea, no puede ser que una persona que incluso no es ni siquiera una persona que está vinculada a la militancia de oposición, ni ha tenido una participación directa en posiciones políticas. Es una músico, una muchacha joven, una mujer joven que se dedica a su profesión y a su pasión, pero por supuesto que tiene una visión del país, y al habérsele presentado una situación irregular, expresó una simple opinión de lo que sentía respecto a esa situación y de cómo se sentía frente a eso y cuál era su hipótesis con relación a lo que le estaba ocurriendo. Uh-huh. Y eso solamente eso fue razón y motivo para que la encarcelaran y además para que la humillaran, como tú dices, llevándola a una cárcel de mujeres que tiene toda una reputación donde, bueno, se violentan, como en casi todas las cárceles nuestras, los derechos humanos, donde además de su boleta de excarcelación fue ignorada totalmente. Y peor aún, las declaraciones que da el señor Tarek William Saab, que se hace pasar por fiscal del Ministerio Público, donde él anuncia que esta joven estuvo presa no por su posición política, sino por incitar al odio. Sí, terrible. O sea, entonces este señor Saab como que no ve el Canal 8, por ejemplo, porque o su concepto de incitar al odio está basado en otros principios que nosotros no conocemos, pero basta pasarse por cualquier programa, si sea hasta por una promoción, una publicidad del Canal 8, para uno saber qué significa incitar al odio. Exactamente. Entonces, ¿cómo poner a pasar a esta joven por esa situación? Una joven músico, además, sí, cuyo verdadero mérito es que es una artista dedicada a una de las cosas más nobles que puede estar dedicado el ser humano, que es simplemente complacer el espíritu propio y el ajeno. Y resulta que la vienen a acusar de incitar al odio. Bueno, y alguien que se decía poeta, ¿no? Porque sí, a Tarek algún día, él confesó en una oportunidad que creía en la reencarnación. Bueno, yo me imagino que él debe estar contando todo lo que le va a tocar vivir por la ley del karma, después de haber hecho la aberración que ha hecho de convertirse de un poeta a uno de los mayores alcahuetes de la persecución que hay en país alguno. Y poeta defensor de los derechos humanos. Sí, por eso sí, este caso de Karen no está en el informe, como muchos otros casos, incluyendo el asesinato brutal del capitán de corbeta, no están ni siquiera reflejados en el informe. O sea, si el informe de Bachelet ya es escandaloso por el nivel de los crímenes que se han cometido en este país, todavía falta agregarle y actualizarlo todas estas cosas. Arnoldo, el caso del médico, ¿no? Que tengo entendido Gallardo tiene boleta de excarcelación y aún está preso en la cárcel de Alayón. Denunciaba hoy la diputada Mariela Magallanes también. Un médico joven también, médico venezolano, hematólogo, que tanta falta nos hacen estos médicos, sí. Y bueno, ahí está la situación. Parece que es un libreto además absolutamente copiado del fascismo internacional y de lo que fue los regímenes comunistas. Es decir, agarran determinados casos, los convierten en una persecución
muy, muy, muy simbólica para sembrar el terror. Es decir, bueno, con esta niña yo logro que por lo menos la gente en las redes tenga miedo a tuitear. Con el caso del médico, hago que el gremio médico tenga miedo a denunciar la situación del gremio. Con la persecución a un periodista, hago y obtengo que parte de los periodistas se autocensuren. Es decir, es un montaje perfecto que, bueno, que por supuesto que en La Habana, Cuba, lo han llegado al grado sumo de perfeccionamiento, ¿no? Y digamos que, bueno, no queda la menor duda de que estamos frente a un régimen criminal y que ya el mundo está más que enterado, porque estamos viendo que además estas denuncias que vienen en el informe de la Comisión Especial de la ONU, bueno, ya empiezan a generar inclusive conflictos dentro del mundo de la izquierda europea, están empezando a originar la reacción de Europa cuando empiezas a ver que ya el Parlamento Europeo empieza a tomar decisiones. Y nos damos cuenta de que efectivamente no hay mayor valor frente a una dictadura que la denuncia, a pesar de los riesgos que podamos correr quienes las hacemos. Entonces, tenemos el caso de Karen y tenemos un caso, cambiando de tema, pero que también es importante que lo menciones, Andrea, porque me hacías alusión a esta lucha que están desarrollando las concejales mujeres, o como se dice en el lenguaje actual, concejalas, en el sentido de hacer un seguimiento a lo que está haciendo esta alcaldesa que nos ha tocado, por desgracia, en la ciudad de Caracas. Y ahora parece que viene una operación remate de eliminación absoluta de lo que es la actividad comercial en la ciudad capital. Mira, hace poco la señora Erika Farías dio unas declaraciones en las que ella afirmaba que ella no venía a hacer buena gestión o gestión de gobierno, sino que venía a hacer la revolución en Caracas. Y fíjate, yo reflexionaba sobre esa afirmación y yo decía, bueno, en una primera reflexión uno dice, bueno, evidentemente no vino a hacer una gestión de gobierno, eso se nota, está a la vista. Y además entonces es una ignorancia total de lo que significa el poder público municipal, la razón de existencia de la descentralización, que además tiene rango constitucional, sino que además es una forma de preguntarle cuál revolución, porque efectivamente Caracas necesita una revolución, pero una revolución cultural, una revolución espiritual, una revolución en sus obras de infraestructura, en sus servicios públicos. O sea, Caracas necesita ser sacudida y Caracas necesita realmente una gestión pública municipal que desde hace muchos años no la tiene. De todas las atrocidades que se han hecho en esta gestión municipal, ahora son los comerciantes nuevamente víctimas, que ya lo han sido por todas las medidas que impuestos, persecuciones a sus locales, a sus comercios, la extorsión de los policías, la extorsión de los fiscales, de los inspectores. Y bueno, ahora resulta que entre gallos y medianoche aprobaron un conjunto de ordenanzas que modifican las ordenanzas de impuestos municipales y están todas colocadas en petros, y la más bajita, la más pequeñita, tasa en 8 petros. O sea, estamos hablando de 400 al precio publicado hoy, 432.887,69, la más bajita. Se han declarado los comerciantes de Caracas técnicamente en quiebra si se les impone esta tarifa. Y bueno, ya hemos visto varias organizaciones de la sociedad civil haciendo esta denuncia. Nosotros como Comité de Concejales Contraloras de Caracas, mañana vamos a profundizar esta denuncia, vamos a mostrar los detalles de la ordenanza y ya hemos estado asesorándonos con los personal técnico vinculado al SUMAT, a la Superintendencia Municipal Tributaria, y vamos a ampliar toda esta información, pero aprovechamos este importante espacio del programa para transmitirle a todos estos comerciantes que necesiten apoyo, que estén pendientes mañana en nuestras redes sociales. Vamos a crear un frente para luchar y restablecer el derecho de ustedes en ese sentido. Y sí vale la pena ese tipo de luchas. Aunque muchos digan, ¿cómo luchar frente a este monstruo? Bueno, precisamente
porque juntándose y organizándose es la única manera de por lo menos frenar su avance. Y hablando de extorsión, porque eso es una extorsión. Por supuesto. Es la que está ocurriendo también con estos malandros que montan una alcabala por allí, 3 policías con 2 motos, una patrulla y demás, y empiezan a pedirle a la gente que abra la cartera, a ver si trae billetes y qué sé yo. Y sería bueno decirle a la gente que existe una Gaceta Oficial Extraordinaria número 6405 del convenio bancario que establece la libre convertibilidad de la moneda en todo el territorio nacional. Por lo tanto, nadie te puede decir que no puedes cargar pesos, que no puedes cargar yuanes o dólares o euros. Eso es correcto. Eso es un robo armado y ya inclusive por ahí salieron, ya hay que tomar medidas, pero yo quisiera saber con qué metro toman esas medidas, porque la medida es que anda a ver cuánto consigue y me traes la mitad para mí, porque esa es la orden que le da el oficial de turno, el jefe de ellos. Bueno, es que yo recuerdo que Diego Mendoza, nuestro secretario general, que es contador público y que es un hombre muy ligado al mundo de las finanzas y fue director general de la alcaldía de Barquisimeto, lo decía de una manera muy explicativa y decía, bueno, los sueldos de los policías y de los militares son tan miserables que la gran cúpula en el poder les ha permitido y les permite que se redondeen, que terminen de completar sus sueldos con la extorsión, con los sobornos, con todo este tipo de cosas. Y el atraco a mano armada, hace poco circuló un video, tengo entendido que fue en una zona de Petare, donde hubo una pareja de guardias nacionales grabados en un video, donde uno de ellos se baja de la moto con la pistola en mano y apunta a un ciudadano que estaba en ese momento utilizando su celular y se lo quitó, se lo enseñó al chofer de la moto, al que llevaba la moto, parece que les gustó y se lo llevaron, o sea, es decir, el atraco a mano armada, es decir, que ya es una etapa superior. Usan el uniforme para atracar, cosa que, por supuesto, en las salidas de los aeropuertos está también operando mucho esto. Ayer circulaba un audio de una muchacha. Primero me dijeron que era en el aeropuerto de Valencia, después circuló como que era la salida de Maiquetía, pero me parece que es indistinto donde haya sido porque creo que está ocurriendo en todo a nivel nacional. Nosotros vamos a ir al primer corte, pero antes vamos a hacer una corrección, porque es que verdaderamente es cierto, yo mencioné, me dice una oyente a través del chat, Luis Trincado, la muchacha es de la Filarmónica Nacional. Y tienes razón, Mari Rodríguez es de la... Lo que pasa es que uno la conoció en la Filarmónica de San Antonio de los Altos, una niña de Carrizal que iba a hacer sus ensayos y todo en San Antonio de los Altos, y uno tiene memoria de eso, pero efectivamente llegó a ser y es una clarinetista connotada de la Filarmónica Nacional. Vamos al corte y ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi. Abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR
750 AM. Estamos nuevamente al aire con ustedes, tu programa Andrés Velázquez Contigo. Ya aclaramos que Andrés el día de hoy no puede estar en comunicación con nosotros, ni siquiera vía telefónica, porque está en una zona sin cobertura, no lo podemos llamar, y están conmigo, aquí les habla Luis Trincado, estamos en el estudio Radio Caracas Radio, la compañera Andrea Tavares y el diputado Arnoldo Benítez, quien tiene un tema que no es cualquier cosa, un tema que afecta absolutamente a todas las familias venezolanas, porque no conozco ni una sola que no tenga a uno de sus miembros viviendo fuera de Venezuela. Cosa absolutamente insólita. Pues yo les puedo decir que a mí me tocó, siendo muy niño, irme a vivir a Francia con papá y mamá, que nos llevaron a vivir a Francia, teniendo yo 10 años, y éramos una especie de animales rarísimos, sobre todo en el sur de Francia, porque te recuerdo esta anécdota, a mi hermanita la fueron a escribir en la escuela municipal y la directora le preguntó a mi mamá que en qué país de África era Venezuela. ¿En qué parte de África quedaba Venezuela? Para que sepamos lo raro que era, sí, en algunos pueblos oír hablar de este país, porque no había emigración, no era normal que los venezolanos se fueran de este país. Es que esa es una anécdota tuya, pero la mía es que yo tuve la necesidad de irme a Estados Unidos por aquello de denunciar corrupción administrativa aquí, que también no es ahora, hace 30 años. Me persiguieron y me tuve que ir. Y pasé un fin de año allá. Y entonces mandé una tarjeta de Navidad. Y como el rojo se utiliza en la Navidad, ¿verdad? Bueno, yo busqué un sobre rojo. Y le puse la dirección y Venezuela. Bueno, el sobre nunca llegó aquí, porque lo mandaron a Vietnam, porque cuando él vio la B, la B pequeña. La B pequeña, y con rojo, Vietnam. Sí, por eso te digo, en cambio ahora, bueno, estamos viviendo de la peor de las versiones de la inmigración, que es decir, es la persecución, es el hambre, es el odio instalado por el régimen y la persecución contra la ciudadanía, la que ha impuesto que ahora una cantidad innombrable, incontable de venezolanos esté viviendo fuera de Venezuela. Y Arnoldo tiene ese tema porque además lo manejó conjuntamente con nuestra compañera perseguida, Mariela Magallanes, quien se encuentra en situación de protección de la Embajada Italiana en Caracas, y lo llevó como presidenta de la Comisión de Familia, un proyecto del cual nos puedes hablar, pero que en este momento se revela muy necesario. Así es, Luis. En realidad, pues Mariela, cuando fue presidenta de la Comisión Permanente de Familia de la Asamblea Nacional, ella le tomó una dedicación especial a esto que se denominó la diáspora, que era la salida masiva de venezolanos por diferentes vías, aire, mar y tierra. Y ella creó o hizo énfasis en la creación del RIVE, que es el Registro de Información e Incidencia de Venezolanos en el Exterior. ¿Qué se quería con este RIVE? Se quiere simplemente recabar la información del estado en que se encuentran nuestros venezolanos en el exterior. Y nosotros logramos ahora, con la nueva presidencia de este año de la Comisión de Familia, que preside el diputado Franklin Duarte, no solamente continuar con esa idea de Mariela, sino que se creó una subcomisión que se llama RIVE, subcomisión del RIVE, y la estoy presidiendo yo. Y la idea pues es eso, recabar la información de todos aquellos que salieron, dónde están, pero más que dónde están, es por qué se fueron y qué dejaron aquí en el país, porque todos sabemos que la gran mayoría de ellos salió buscando una mejor calidad de vida, mejorar pues su estatus, y peor aún, o mejor aún, no sé si es peor o es mejor, buscar la manera de conseguir dinero para enviarles a su gente aquí. Para asegurar la supervivencia de sus familiares aquí. Que con esa remesa ellos pudieran más o menos sobrevivir. Y entonces nosotros queremos saber eso, por eso es un registro de información, pero también es de incidencia. Informarnos, bueno, queremos saber cuántos se fueron, el que se fue, qué dejó aquí, cuántos hijos dejó, si dejó hijos, con quién los dejó, si se fue la mamá, en fin, una cantidad de información. Y para ello, en este momento estamos emitiendo
en una comunicación a todos los representantes, además a los 50 y tantos representantes o todos los que haya nombrado el presidente Guaidó en diferentes países, para que sean ellos los que asuman ese registro en sus respectivas regiones y nos las hagan llegar. Existen pues correo, la página web, el Instagram, el Twitter, pero de por sí, lo más inmediato, en la página web de la Asamblea Nacional está una sección del RIBE, donde usted la puede abrir y allí contesta pues ese cuestionario, que es recabar una información para saber exactamente en qué condiciones están. Y el llamado también es a quienes nos están escuchando, porque usted que nos está escuchando, como bien lo dijo Luis, bueno, mira, no existe en el país alguien que no tenga un relacionado, alguien, familiar, amigo, que simplemente se haya tenido que ir, y si sabe de la existencia de él, que por favor cuando se comunique con él, le diga que que entre en este portal. ¿Puedes repetir el portal? En la página web de la Asamblea Nacional, www.asambleanacional.gov.fe. Okay. Ahí hay un capítulo especial, una ventana especial del RIBE. Del RIBE, que es el registro de información sobre venezolanos en el exterior. Sí. Entonces, es muy importante que más que aquellos que están allá, que a lo mejor no nos están escuchando, usted que nos escucha, simplemente cuando lo llame, porque tenemos la ventaja de que uno prácticamente puede hablar todos los días con quien está afuera. Bueno, a través de ese mecanismo, que les haga llegar, que les haga saber que nosotros estamos interesados en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Familia, de hacer ese seguimiento, porque dentro de ese plan país que nosotros tenemos previsto para el día después, el que debe comenzar precisamente cuando cese la usurpación, nosotros tenemos que inmediatamente atacar ese problema enorme que tienen esa gran masa de venezolanos, que ya se dice que son más de 4 millones y que puede llegar a 5 millones, tener esa masa de venezolanos por lo menos identificada, para eventualmente ver de qué manera pudiésemos o debemos ayudar a estas personas que quedaron acá prácticamente a la defensiva. Es que inclusive una data de ese tipo sirve para la propia reconstrucción de Venezuela. ¿Cuántos son médicos? ¿Cuántos son abogados? ¿Cuántos son ingenieros? ¿Cuáles son carpinteros? ¿Quiénes son plomeros? ¿Qué artes, oficios manejan? ¿De qué forma se desenvuelven? ¿Qué están ganando ahora? ¿Qué podrían ganar en caso de regresar a Venezuela? Inclusive para la planificación de esto que llaman el plan país. Para todo eso es necesario contar con esa data. Y si llegamos a tener en algún momento elecciones libres, que yo dudo que Maduro acepte ir a unas elecciones que sabe que va a perder, porque ya dijo que para contarse, para perder, él no se va a volver a contar. En caso de que llegásemos a unas elecciones libres, impuestas por la presión internacional y por la lucha que tenemos aquí en Venezuela, también será importante tener registrados quiénes son los venezolanos con derecho a voto que están en el exterior. Porque si hay 4 millones de venezolanos afuera, no son 4 millones de votantes. Obviamente hay muchos que todavía son menores de 18 años de edad que están fuera y no tienen derecho al voto, pero sí es bueno que tengamos todas esas cifras, que vayamos ocupándonos de nuestra diáspora como mandan los cánones naturales de todo esto. Y no podemos olvidar que una de las cosas más importantes para un país es conocer a su gente. Y obviamente para el chavismo fue muy importante tenernos a todos fichados. ¿Recuerdan ustedes aquella promesa, además de aquel carné, no solamente el carné de la patria, aquella cédula de identidad donde tenía absolutamente todos los datos? Bueno, eso per se no es malo. Los alemanes tienen ese sistema. El problema es cómo se usa esa información y cuál es el uso que se le dio. Aquí ya sabemos que el uso fue para la persecución, para la discriminación, para el control social, para tener a ciudadanos de primera y tener a ciudadanos expulsados del país. Pues yo todavía recuerdo en el metro, cada vez que he discutido con algún chavista, ahora ya no ocurre porque ya nadie
ya nadie quiere figurar como apoyando este régimen. Pero en el metro es muy habitual que antes, cuando te quejabas de alguna situación, algún fanático o fanática te dijera, pero váyase de este país, pues. Si no le gusta lo que está pasando, váyase. Le digo, no me voy porque este es mi país. Vete tú a Cuba si ese es el modelo que te gusta. Era mi respuesta. Bueno, parece que estos señores ya están de capa caída a nivel popular y solamente están basándose en la represión y en el chantaje para poder mantenerse en el poder. Creo que no les va a durar mucho porque la presión internacional está cada vez más fuerte. Nosotros vamos a ir ahora al segundo corte de este programa y ya vamos a regresar con tu programa, Andrés Velázquez Contigo. Vamos a tratar de comunicarnos con el alcalde legítimo de Barquisimeto, el compañero Alfredo Ramos, quien ha hecho una propuesta donde también los venezolanos en el exterior tienen mucho que aportar. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTerap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplas Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTerap y despídete del dolor. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Nuevamente al aire tu programa Andrés Velázquez Contigo a la 1:31 de la tarde. Estamos aquí desde los estudios de Radio Caracas Radio con el diputado Arnoldo Benítez, la compañera Andrea Tavares, ex concejal del municipio Libertador y que forma parte de una comisión, de un grupo de trabajo de ex concejales, mujeres del municipio Libertador que están ejerciendo contraloría sobre el desastre administrativo y el desastre político que representa la gestión de Erika Farías. Es más, tan desastroso es que cuando tú vas a la calle y preguntas el nombre del alcalde de Caracas, nadie sabe quién es. Así será. ¿Hay alcalde? Sí. Le preguntan, La gente, ¿hay alcalde? y es mujer, es alcaldesa, sí. Caramba, una mujer que no se preocupa ni siquiera por el tema tan dramático que es la familia caraqueña, los lugares de esparcimiento, la limpieza de la ciudad, la higiene de la ciudad, las condiciones de vida. Es decir, una persona que llegó al mundo sin ninguna vocación de atender a nadie, sino de usurpar el poder para beneficio propio. Que de paso dicho sea, lo dijo cuando llegó, que ya no venía. Así es, como lo recordó Andrea hace un rato, dijo que ya no venía aquí a resolver los problemas. A resolver el problema a nadie. Ella venía a hacer su trabajo. Político. Su trabajo político. Bueno, ella forma parte de la corriente de descaro de Aristóbulo Istúriz. De desbaratar. Sí, de Aristóbulo Istúriz, quien tuvo la desfachatez
hace mucho tiempo que la educación no podía ser para preparar a los ciudadanos a otra cosa que no fuera sostener la revolución, ¿verdad? Y bueno, ya vimos el resultado que eso ha dado. Vamos a entrar en contacto con Alfredo Ramos, pero podemos dar un indicio más o menos de cuál es el tema que vamos a tratar, que tiene que ver mucho con los venezolanos en el exterior, y tenemos muchos oyentes vía rcr.tv que precisamente nos escuchan y reportan su audiencia desde cualquier parte del mundo, porque ahora hay venezolanos en absolutamente todos los países del mundo, cosa inimaginable hace poco tiempo. Y tiene que ver con una propuesta que él le hizo a su partido, a la Causa R, en una reunión que tuvimos hace no mucho en Ciudad Guayana. Y es que él planteaba, o en Ciudad Bolívar, perdón, donde él planteaba el hecho de que el informe de Bachelet, el informe de la alta comisionada de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, era de una contundencia tal en cuanto al expediente que se le puede armar a Nicolás Maduro por violación de derechos humanos, pero inclusive hasta por genocidio, porque, ojo, 5.300 y pico casos de ejecuciones extrajudiciales lo pone a nivel de genocida, superando inclusive las propias cifras de alguien tan macabro como lo fue Pinochet, y poniéndolo a los niveles de Stalin. Es decir, 6.800 muertes en total, 18 entre las sucedidas desde que llegó al poder y las que se acumularon en lo que va del año 2019. Estamos hablando de una masacre continuada, cuyos además víctimas principales suelen ser la gente más pobre de este país, porque esas masacres ocurren generalmente en los barrios. ¿Cuántos centenares de mujeres, de madres, de abuelas no han tenido que enterrar a sus familiares asesinados en operativos de las FAES, de esas fuerzas de acciones especiales de la Policía Nacional Bolivariana, que todos saben de dónde se surten del personal humano que manejan, es decir, de las personas que manejan colectivos, pranes, expresidiarios, lo más granado de la delincuencia, les ponen el uniforme y los sacan para la calle para reprimir y para hacer pagar a justos por pecadores, que siempre se salvan. Generalmente en esas redadas los que tienen algo que reprocharse saben, se enteran, se ponen a resguardo, y los que caen son pequeños y jóvenes trabajadores humildes. Pero vamos al tema de lo que nos iba a tratar el compañero Alfredo Ramos, porque tengo entendido que ya tenemos comunicación telefónica con él. Alfredo, muy buenas tardes, entrada en tu programa Andrés Velázquez contigo. Buenas tardes, Luis y Andrea, que tengo entendido también está y Arnoldo Benítez también. Y Arnoldo Benítez, pues un gran abrazo y saludos a ese diputado combativo que tenemos ahí por parte de la Causa R en la Asamblea Nacional. Saludo a todos. Alfredo, tú le hiciste una propuesta en una reunión en Guayana, hiciste una propuesta que tiene que ver con el informe de Bachelet, después de los resultados que ya el mundo conoce y que han hecho hasta trastabillar a la propia izquierda europea, que ha sido, digamos, la más alcahueta de todas las barbaridades de Maduro. Pero ese informe es tan contundente que inclusive ya hay sectores de esa izquierda que empiezan a desmarcarse y a marcar distancia. Inclusive sorprendió gratamente que las declaraciones de Borrell el día de ayer, cuando el canciller español, cuando se sumó a la aprobación, digamos, del informe Bachelet y explicó con palabras muy duras la salvajada que está ocurriendo en Venezuela. Y tú hiciste una propuesta que tiene que ver con una movilización que se la queremos destinar, más que a los partidos políticos, a la propia ciudadanía. Sí, bueno, yo creo que el informe de Michelle Bachelet, que es el informe de la ONU, de la Organización de Naciones, es muy claro, contundente y demoledor, como se ha calificado, en torno al significado del régimen y la dictadura de Nicolás Maduro en estos años.
Ahí está claramente el tema de las ejecuciones extrajudiciales. Son aproximadamente 6.856 ejecuciones extrajudiciales realizadas entre el 2018 y lo que va del 2019. Así como continúan ese tipo de ejecuciones extrajudiciales, diariamente aparecen en casi todo el territorio nacional pues ejecuciones que realiza el grupo de exterminio conocido como el FAE. Además de eso se le agrega la situación de los niños enfermos en Venezuela y además de los niños en estado de desnutrición por falta de alimentación y falta de medicamentos, mueren en los hospitales y ambulatorios del país. Y una política de Estado que está, por supuesto, diseñada para sembrar el terror, el miedo en la población, como es la de la detención arbitraria, el aislamiento, la tortura psicológica, la tortura física, los tratos crueles y inhumanos que se han producido contra los presos políticos, que ha llevado pues a 2 asesinatos políticos que han tenido una conmoción nacional, como es el caso del concejal Fernando Albán y el capitán Rafael Acosta Arévalo. A eso se le suma pues los miles de heridos, lisiados que ha tenido el producto de las manifestaciones que se realizaron en el 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019. Y no nos olvidemos de las masacres durante el chavismo del 11 de abril, del 12 de abril, de los muertos en la huelga, de toda la represión de los años 2007. Es decir, que es una larga historia. Es una historia, por supuesto, de todo lo que es el totalitarismo que se ha impuesto en Venezuela con la llegada al poder de Hugo Chávez Frías, el extinto presidente de Venezuela, que por supuesto el legado que todo se lo dejó a Nicolás Maduro, que prácticamente se ha convertido en el carnicero del pueblo venezolano. Entonces, ese informe es muy claro, muy contundente, donde prácticamente califica a Maduro como un genocida. Hay varias demandas que están introducidas en la Corte Penal Internacional. La propuesta que nosotros estamos haciendo es que esta campaña ciudadana, y además que atraviesa las fronteras de Venezuela, porque es una campaña para el mundo entero, que no haya país en el mundo entero que no sepa lo que ocurre en Venezuela, como es el genocidio que está llevando adelante el dictador Nicolás Maduro. La idea es que hagamos una campaña mundial de recolección de firmas en cada rincón, no solamente de Venezuela, donde participen no solamente los venezolanos que están acá en nuestro país, sino los venezolanos que están en el exterior, más los ciudadanos del mundo. Es decir, es una campaña mundial de recolección de firmas para apoyar las demandas que hay introducidas, que están introducidas en la Corte Penal Internacional para juzgar, para solicitar el enjuiciamiento de Nicolás Maduro como genocida. Maduro lo podemos comparar con todos esos genocidas famosos y por supuesto repudiados a nivel internacional, como el caso de Hitler, el caso de Pol Pot en Camboya, el caso de Stalin, el caso de Mao Zedong, que bueno, que después de que se conocieron durante muchos años de secretismo de esos países, los millones de ciudadanos que fueron muertos producto de esos sistemas totalitarios. La idea es pues que esa campaña mundial, Venezuela sea el epicentro para que no vuelva a ocurrir en el mundo genocidios, ni existan más nunca en el mundo genocidas que acaban con sus pueblos. Esa es la idea. Yo la comparo mucho con como lo que se hizo con Mandela. Mandela se convirtió en un preso internacional donde todos los países del mundo denunciaban las condiciones del apartheid, y bueno, después de tanta presión en el mundo se logró que 27 años después de estar preso, 27 años de cárcel, Mandela sale pues y es presidente de Sudáfrica y acaba con el apartheid. Nosotros queremos con esta campaña que se incorpore todos los sectores. No es una campaña partidista, aunque están incluidos los partidos políticos. La idea es que todas las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones civiles, los ciudadanos a nivel nacional e internacional, sobre todo los defensores de derechos humanos, se incorporen a esta campaña mundial de denuncia de Nicolás Maduro como genocida del pueblo venezolano.
Está muy claro y eso sirve además para afinar algunas cosas. Estoy leyendo al amigo Emiliano Rojas en el chat y está dando una interpretación equivocada de lo que estás planteando, porque está hablando que seguimos pensando en firmas. Estamos hablando de miles de venezolanos en el exterior, por ejemplo, que hagan una campaña en las plazas públicas mostrando imágenes de la persecución, de las torturas, exponiéndole a los ciudadanos de los países donde se encuentran, por ejemplo, venezolanos en Colombia recogiendo firmas, diciéndole a los colombianos: firmen junto a nosotros para que se enjuicie a Nicolás Maduro, porque queremos regresar a Venezuela, y mientras Maduro esté en Venezuela no vamos a poder regresar. ¿Ustedes creen que no habría miles de colombianos apoyando esa medida y apoyando a su propio gobierno para que siga empujando el enjuiciamiento en la Corte Penal Internacional? O ciudadanos de Francia, miles de españoles firmarían, miles de británicos. Esto va mucho más allá que una mera recolección de firmas, como algunos han interpretado, yo diría que muy rápidamente, pues como un reflejo. Yo creo que la virtud de la propuesta que tú haces, Alfredo, es el carácter absolutamente internacional y universal que tiene esta pelea, porque no nos vamos a caer a coba. ¿Cuántos años fueron necesarios de campaña para enjuiciar a Pinochet? ¿Cuántos muertos? Exactamente, y sabemos muy bien que esto no es cuestión de un día, pero también tiene una gran virtud, es el prohibido olvidar, el recordarle a quienes abusan del poder que siempre sobre ellos estará el hecho de que han cometido esos crímenes y que como criminales van a quedar ante el juicio de la historia, y que es importantísimo acabar con algo que en Venezuela ha sido una tragedia, Alfredo, que es el tema de la impunidad. Todo esto que está ocurriendo en Venezuela es sencillamente porque no hay castigo para quien ejerce estos delitos y comete estos atropellos. Simplemente cuando el mundo sepa, porque los que hemos leído el informe de Bachelet somos una ínfima minoría en comparación a todo lo que anda por las calles. Si en las calles de Lisboa hay 5 ciudadanos venezolanos en una plaza pública con permiso municipal exponiendo un mural con todas las denuncias del caso Bachelet, yo estoy absolutamente seguro que el pueblo portugués, el peatón, el de todos los días de la calle, va a entender la tragedia que estamos viviendo. No basta decirla en los titulares de la prensa, hay que hacérselo vivir. Es una campaña internacional para que los venezolanos, estemos donde estemos en el mundo, le hagamos entender a los ciudadanos del resto del mundo la tragedia que estamos viviendo. ¿Cómo puede ser rechazada una idea de esta? Yo creo, Alfredo, que es un gran mérito y seguramente que tienes más ideas que aportarle a este país en esta lucha. No, pero es que yo creo lo que tú estás diciendo, lo importante, lo interesante de esta campaña no es lo que tradicionalmente hemos realizado aquí en Venezuela, una recolección de firmas, va mucho más allá. Es que el mundo entero sepa, conozca la realidad que está viviendo Venezuela, porque cualquiera tiene que preguntarse, más de 4 millones de exilios forzados en un país que no tiene guerra. Indudablemente que en Venezuela está ocurriendo un hecho que tiene que ver con los mecanismos y todo este estado criminal que se ha impuesto producto del régimen de Nicolás Maduro, y eso tiene que entenderlo, conocerlo el mundo. Tú muy bien lo has dicho, el informe de la Bachelet a lo mejor no llega a todos los niveles, no llega a todos los ciudadanos. Lo importante es que esto es una lucha. Los derechos humanos no tienen fronteras. Así es. Los derechos humanos tenemos que defenderlos en todas las partes del mundo. Ni tienen fecha de vencimiento. Y no tiene fecha de vencimiento, exactamente. Nosotros con esas millones de firmas, Dios mediante, nosotros recojamos de ciudadanos del mundo introducidas ante la Corte Penal Internacional. Ese es un gran paso para apoyar todas estas demandas contra el genocida Nicolás Maduro. Y por eso que nosotros estamos haciendo todo este esfuerzo. Queremos que todo el mundo se incorpore. Esto no tiene ningún tinte ni ningún color político partidista. Lo que queremos es que los ciudadanos se involucren, todo el mundo, en denunciar a Nicolás Maduro, solicitar el enjuiciamiento y que se acelere los pasos para que el enjuiciamiento se dé y no se espere más tiempo del que hemos esperado todos los venezolanos, como también lo hemos dicho. Bueno, tuvo que ocurrir todo eso
2017 que asesinaran a 150 jóvenes venezolanos que estaban en las calles, que regaron sus sangre pidiendo libertad y pidiendo democracia, a todos los venezolanos que de una u otra manera pues han dado su granito de arena para que se entienda lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo creo que aquí lo que tenemos es que involucrarnos todos, por supuesto. Y yo insisto lo que dije en el programa pasado, nosotros no podemos abandonar la calle. La calle es el escenario, es un espacio democrático para recuperar la libertad de Venezuela. Todos los escenarios que se busquen, es decir, todos los mecanismos, las formas de lucha, siempre deben llevar como norte, como característica fundamental, la calle y la movilización ciudadana masiva, contundente para lograr recuperar la libertad y la democracia en Venezuela. Siempre, en todos los escenarios, una rebelión democrática civil, la desobediencia civil, un pronunciamiento de un sector de la Fuerza Armada para que se restituya la democracia, la libertad y la Constitución, la propia coalición internacional. Todos esos escenarios de lucha, mecanismos de lucha, requieren la participación y la movilización ciudadana. Por eso nunca debemos dejar ni abandonar la calle. Todos los esfuerzos que hagamos tienen un solo objetivo: lograr el enjuiciamiento de todo lo que significa el régimen de Nicolás Maduro y su banda de delincuentes que asaltaron, que usurparon el poder en Venezuela. Así es. Muchísimas gracias, Alfredo. Vamos a ir al corte final y muchas gracias por tu aporte y el planteamiento que le haces al país. Muchas gracias a todos. Gran abrazo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En CAE Export no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAE Export son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. Quiero invitarte al restaurante Távola Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Távola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Ya estamos al aire nuevamente en tu programa Andrés Velázquez Contigo, 1:51 de la tarde. Nos quedan apenas 3 minutos para despedir al programa y verdaderamente lo único que nosotros podríamos añadir a todo lo que hemos planteado hasta ahora es darle ánimo a la gente en el sentido de que entiendan. Yo entiendo algunos posicionamientos que hay en el chat. Sí, yo comparto también esa idea de algunos que dicen ahí que cómo debe ser la forma de salir de esto. Pero para que eso ocurra, también tiene que haber calle, movilización popular y todo eso. Porque si no hay eso, no va a haber nadie que diga, bueno, hay que acabar con esto. No, hay gente que lo siga a él con su avío. Sí, no, es que obviamente nosotros estamos tratando
de luchar por todas las vías posibles una solución para este país, porque nos duele igualito que a cualquiera de los que nos siguen en el programa, igualito. Todos tenemos aquí hijos en el exterior, todos tenemos aquí familiares con problemas de salud, ojo si no los tenemos nosotros mismos. Sufrimos los mismos problemas a la hora de hacer mercado y de poder completar la alimentación de nuestros familiares. Es decir, no somos unos extraterrestres que venimos a la radio a hablar por el micrófono a decir cosas que quieran oír los oyentes, sino que tenemos la responsabilidad, ¿verdad? La responsabilidad política y la responsabilidad social de explicar lo que nosotros pretendemos para este país. Y por cierto, quiero aprovechar, una de las oyentes nos dice en el chat, bueno, defínanse, voy a hacer lo mismo que Lara Farías con no sé quién, defínete, ustedes son de izquierda, son de derecha, le voy a decir que ese baremo de la izquierda y la derecha es tan ridículo en estos tiempos, pero tan ridículo. Ser de derecha, ¿qué significa? Y ser de izquierda, ¿qué significa? Yo conozco gente de izquierda decente y conozco gente de izquierda absolutamente indecente. Y conozco gente de derecha muy valiosa y conozco otra gente de derecha que no sirve para nada porque son meramente etiquetas. Tú debes reconocer a la gente por lo que hace, aparte de lo que dice, y que entre lo que dice y lo que hace haya una concordancia y haya un acuerdo y haya una calidad en la persona. Y en estos momentos la Causa R es un partido que siempre ha buscado lo que se llama la democracia radical, es decir, la democracia de raíz, profunda, la mayor democracia posible para sus ciudadanos. Y por eso no estamos en ese espectro entre derecha e izquierda, estamos en el mero centro de la confrontación política, porque además se pueden llevar la sorpresa de que las grandes dictaduras y los grandes asesinos de este planeta han sido de ambas tendencias. De derechas era Pinochet y de derecha era Mussolini, de derechas era Franco y de izquierda era Stalin y Fidel Castro y tal. ¿Qué significa? Yo creo que ahora la diferencia debe ser entre demócratas versus totalitarios. Y si hacemos esa diferenciación entre los demócratas frente a los populistas totalitarios, tendremos un mejor baremo para ver dónde nos podemos ubicar. Sí, nosotros tenemos tantas o más ganas que quien escribe de salir de esto. Así es, así es. Estamos verdaderamente tan apurados como todos nuestros seguidores. Un gran abrazo, llegamos al final de nuestro programa y nos escucharemos y nos veremos el miércoles que viene. Saludos. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM.